Imagina despertar en una ciudad llena de ruinas, donde las calles aún conservan las cicatrices de la guerra, y miles de familias luchan cada día por sobrevivir. En medio de esa realidad, un grupo de cineastas decidió dejar de lado las historias perfectas y dirigir sus cámaras hacia la vida real. Así nació el neorrealismo italiano, un movimiento que transformó el cine al mostrar sin adornos la realidad de la Italia de la posguerra. El neorrealismo italiano surgió después de la Segunda Guerra Mundial, en una época en la que Italia enfrentaba una profunda crisis. Las ciudades habían sido destruidas por el conflicto, la pobreza y el desempleo afectaban a gran parte de la población, y el país intentaba reconstruirse tras la caída del régimen fascista. Ante esta situación, muchos directores consideraron que el cine debía reflejar la realidad que vivían las personas comunes. Por ello, comenzaron a contar historias centradas en trabajadores, familias y ciudadanos que enfrentaban las dificultades de la vida cotidiana, alejándose de las producciones glamorosas y de las historias de evasión que habían predominado anteriormente. El inicio del neorrealismo suele situarse en 1945 con el estreno de la película Roma, Ciudad Abierta, dirigida por Roberto Rossellini. Esta obra marcó un cambio importante en la forma de hacer cine y se convirtió en uno de los principales referentes del movimiento. Aunque no existe fecha exacta para su final, generalmente se considera que el neorrealismo italiano perdió fuerza entre 1952 y 1954. Durante esos años, el cine italiano comenzó a explorar nuevas temáticas y estilos, dando paso a otras corrientes cinematográficas. Características estéticas. 4 claves fundamentales. Número 1. Adiós a los estudios. Hola a la calle. La primera característica es el rodaje en locaciones reales. Los directores, como Roberto Rossellini o Vittorio De Sica, filmaban en las calles destruidas, en apartamentos pequeños y plazas públicas. La imperfección del entorno real era su mejor escenografía. El espacio ya no era un fondo, era un personaje más que respiraba dolor y esperanza. Número 2. Luz natural y textura de documental. Lo que predominaba era la iluminación natural y el estilo documental. Al no tener grandes focos de iluminación, los estudios dependían del sol o de bombillas comunes. Esto le dio a las películas un look sucio, contrastado y urgente, casi de noticiero de guerra. No buscaban embellecer a los actores, sino revelar la verdad de sus rostros. Número 3. Rostros reales. El uso de actores no profesionales. ¿Para qué encontrar a una estrella de Hollywood si el panadero de la esquina tiene el rostro cansado que la historia necesita? Esto aportaba una autenticidad brutal. Las lágrimas, los gestos y los acentos eran 100% reales. Número 4. El plano secuencia y el tiempo muerto. La estética del tiempo cotidiano. En Hollywood, cada segundo avanza la trama. En el neorrealismo, la cámara se queda quieta, viendo a una mujer llorar o a un niño caminar o a alguien preparar el desayuno. Se usaban planos más largos, planos más secuencia, para preparar y representar el tiempo de la vida real. Lo importante no era la acción espectacular, sino la cotidianidad de la supervivencia. El neorrealismo no fue solo un estilo visual, fue una postura ética y social, un cine que quería mostrar la realidad sin filtros. Características sociales en el neorrealismo. Tenía una mirada social profundamente comprometida. Entre sus características sociales más importantes se destaca la pobreza extrema, desempleo masivo, el abandono y desamparo, la pérdida de seres queridos y la injusticia social. Por primera vez, el cine ponía en primer plano a las clases populares,
los grupos marginados de la sociedad que rara vez habían tenido protagonismo en el cine. Aparecen dos tipos de personajes completamente nuevos, la mujer y el niño, como protagonistas centrales de las historias, representando la vulnerabilidad y la esperanza en medio de la crisis. Además, se destacan escenarios reales. Las películas se rodaban en locaciones naturales como calles, barrios pobres y casas destruidas. Características éticas y morales. El neorrealismo también tuvo una fuerte dimensión ética y moral, que lo definió profundamente, como por ejemplo, afrontar la realidad por sobre todas las cosas, analizar minuciosamente todos sus aspectos, eludir toda historia falsa, artificiosa o engañosa. También narrar la vida simple y sencilla, dando valor hasta los elementos aparentemente insignificantes. Fe, amor y bondad hacia la humanidad y conocimiento del pueblo. Se afrontaban los problemas humanos no resueltos por la sociedad. Trataba de educar al pueblo presentando la vida con sus enigmas y soluciones. Es decir, todas las cintas neorrealistas expresaban una necesidad de sinceridad y descripción cruda de la realidad, siempre con un fin didáctico a nivel moral, es decir, querían educar al pueblo y darle un horizonte social apropiado. El neorrealismo pretendía usar el cine no como entretenimiento, sino como un método de crítica e instrumento político. Buscaba reflexionar sobre la vida misma, sus creencias y prejuicios. Muchos directores neorrealistas eran cercanos al Partido Comunista Italiano, pero los principios morales del movimiento seguían una línea de origen cristiano, marcada por la caridad, la solidaridad y el amor al prójimo. Mientras el cine comercial intentaba evadir la tragedia, un grupo de cineastas decidió hacer todo lo contrario. Bajaron las cámaras a las calles, contrataron a la gente común y corriente y grabaron la verdad. Acaba de nacer el neorrealismo italiano, el movimiento que cambió la historia del cine para siempre. Roma, Ciudad Abierta, 1945, dirigida por Roberto Rossellini. Es que Rossellini empezó a filmarla en secreto, casi en la clandestinidad, cuando los alemanes apenas se estaban retirando de Roma. Como no había celuloide, compraba retazos de películas fotográficas descartadas a los fotoperiodistas. Rossellini no buscaba la toma perfecta, buscaba la urgencia del momento. Su estilo era casi documental, con su trilogía de la guerra que incluye Paisaje y Alemania, Año Cero, demostró que el dolor no necesitaba efectos especiales ni guiones melodramáticos para conmover. Él decía, no invento nada, solo muestro lo que veo. Vittorio De Sica, junto a su eterno guionista Cesare Sabatini, perfeccionó el uso de los actores no profesionales para su obra maestra Ladrón de bicicleta, 1948. El protagonista, Lamberto Maggiorani, no era actor, era un obrero real de una fábrica que fue al casting acompañado de su hija. De Sica buscaba esa verdad en las manos gastadas, en las miradas de desesperación real ante el desempleo. El tercer pilar es el más paradójico, Luchino Visconti. A diferencia de sus compañeros, Visconti era un aristócrata, un conde adinerado de Milán. Y sin embargo, muchos consideran que su película Ossessione, 1943, fue el verdadero antecedente del neorrealismo, filmada en pleno régimen de Mussolini. La gran aportación de Visconti fue la escala y el rigor estético. En La Terra Trama, de 1948, se trasladó a un pequeño pueblo de pescadores en Sicilia. No usó guión escrito, dejaba que los propios pescadores hablaran en su dialecto local y expresaran sus problemas reales con los comerciales explotadores. Para comprender mejor el neorrealismo italiano, es importante conocer algunas de las películas que representaron este movimiento y que reflejaron la realidad social de la época. Una de las obras más importantes es Roma, Ciudad Abierta, dirigida por Roberto Rossellini en 1945, considerada por muchos como el inicio del neorrealismo. La película muestra la resistencia italiana durante la ocupación nazi, retrata las dificultades enfrentadas de los tiempos en guerra. Otra película fundamental es El ladrón de bicicleta, dirigida por Vittorio De Sica en 1948. La historia sigue a un hombre que tras conseguir un empleo pierde la bicicleta que necesita para trabajar. Este sencillo trauma, la película refleja la pobreza, el desempleo y la desesperación que vivían muchas familiares italianas después de la guerra.
También destaca La tierra tiembla, de Luchino Visconti. Estrenada en 1948, esta obra relata la vida de una familia de pescadores sicilianos y las dificultades económicas que enfrentaban, mostrando de forma realista las dificultades sociales de la época. Por último, Humberto D., también dirigida por Vittorio De Sica en 1952. Concuerda la historia de un jubilado que lucha por sobrevivir con una pensión insuficiente. La película absorba temas como la soledad, la dignidad humana y las dificultades de la vejez. Estas películas no solo se convirtieron en referentes del neorrealismo italiano, sino que también demostraron que el cine podía ser una herramienta para retratar la realidad y dar la voz a quienes pocos eran protagonistas de las historias. Aunque el neorrealismo italiano tuvo una duración extremadamente corta, su impacto en la historia del cine fue profundamente y duradera, más que un movimiento cinematográfico. Fue una forma de mirar la realidad y dar a voz a quienes enfrentaban las dificultades de la vida cotidiana. Sus películas recuerdan que las historias que realmente son valiosas no son las espectaculares, sino aquellas que reflejan las experiencias humanas, los desafíos y las emociones que compartimos como sociedad.